Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de mayo de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo, en la que ya sabéis que tratamos temas de interés general. Bueno, la de los días de diario también se tratan temas de interés general, pero de interés general más apegado a la actualidad del momento. Estas de los domingos, como bien sabéis los habituales, se dedican a temas de fondo. Bien, si queréis participar ya sea en esta contrarréplica de los domingos o en cualquier otra a lo largo de la semana, esto también vale para el contraplano y para la contraportada, como la que hicimos ayer, tenéis que enviar una nota de voz de WhatsApp, porque esto funciona así: me enviáis la nota de voz, yo la guardo. En el caso de la contrarréplica de los domingos pasa bastante tiempo hasta que le doy salida. Estoy, eso sí, liberando bastante esa carpeta. Hace un año estaba llenísima, no había manera de abordarla, porque en las contrarréplicas de los domingos me cabe lo que me cabe, unos 4, 5, 6 llamadas, como mucho 6 notas de voz. Me gusta tratar los temas que me traen los contraescuchas con detalle, no despacharlos rápidamente. Es decir, que me tomo muy en serio todo lo que me enviáis. Bien, pues lo tenéis que enviar por WhatsApp, la nota de voz, dándole al microfonito ese que aparece junto a la caja de texto de WhatsApp, cuando lo mismo que enviar un mensaje, pero nota de voz. Me consta, de hecho, que mucha gente ya no envía mensajes escritos, va enviando continuamente notas de voz, que yo, por cierto, a mí a título personal no me gusta nada. Yo sigo siendo de los que escriben las cosas, porque un mensaje escrito no es intrusivo. Uno lo lee cuando puede leerlo y no hace ruido. Mientras que te llegue una nota de voz cuando estás, no lo sé, en una reunión o en un concierto, que no puedes por ese momento ponértelo a leer, pues la verdad es un poco incómodo. Pero en este caso sí, en este caso tienen que ser notas de voz. Lo tenéis que enviar al número de WhatsApp que os voy a dar ahora mismo. Lo hago rápido y pasamos ya al programa. Es el 690 82 7909. Procurad que no haya ruido alrededor vuestro, porque luego es imposible de escuchar. De vez en cuando tengo que devolver las notas de voz explicando al que me la ha enviado que lo siento mucho, pero es que no se oye nada, porque se ha puesto a grabarlo en la calle con una ventolera de Padre Muy Señor Mío, y el viento, si no se le ha puesto antes una espumita, un antiviento, pues destroza, rompe los micrófonos, aunque a nosotros no nos rompe los oídos, pero es que nuestro oído está mucho mejor pensado que cualquier micrófono. No es eso, de eso que nos quepa la menor duda. Bien, pues con esto pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Lucrecio, que es de Ciudad Real y que pregunta por qué en política se abusa tanto de las etiquetas. Bueno, me gustaría hacerte una pregunta, que es ¿por qué lo que es la política de izquierdas o por qué el espectro político de izquierda, mejor dicho, tiende a utilizar términos como liberalismo, neoliberalismo, capitalismo, así a la ligera, sin hacer ningún tipo de análisis dialéctico ni nada, simplemente eh, capitalismo España, pues capitalista, y hay un sistema neoliberal de la hostia aunque haya un gobierno socialdemócrata de izquierda que está aplicando medidas más socialistas, llame todo capitalismo o neoliberalismo, porque esta manía de llamar a todo este tipo de terminología. Y a la derecha no se queda corta. A la derecha, lo que se entiende como derecha en España, ¿por qué también tiende a utilizar términos como comunismo o socialismo también aquí aplicado a España o cualquier otro territorio? Venezuela, comunista, así. Si analizamos realmente lo que es el término comunismo, lo que es el socialismo, por definición, no una nueva definición, sino por definición propia, de forma ortodoxa, de los autores que han desarrollado estas teorías, no concuerdan con cómo lo definen personas de derechas o de izquierdas. Bueno, esta es la pregunta. Un saludo y a ver si salgo en el vídeo. Bueno, Lucrecio, el activismo y la propaganda política tienden a aplanar los argumentos, ya que si quieres que el mensaje sea efectivo y lo puedas transmitir de forma rápida, no puedes entrar en matices, simplemente no te los puedes permitir. Y ahí es donde entran en juego las famosas etiquetas. Las etiquetas son muy útiles en la propaganda política porque ahorran pensar. No pones la etiqueta y ya con eso, en esa etiqueta van incorporados un montón de elementos, ya sean positivos o generalmente negativos.
Para etiquetar de manera eficaz necesitas palabras comprensibles por cualquiera, que vayan cargadas de positividad o que vayan cargadas de negatividad. Si se las adjudicas al oponente, pues evidentemente van cargadas de negatividad. En el caso de la izquierda, términos como capitalismo, neoliberalismo, que son los que nos has traído, se emplean mucho, porque en ambos casos el significante se corresponde con correlatos mentales negativos, para ellos por lo menos. Con neoliberalismo tuvieron que acuñar la palabra, no era una palabra que existiese antes, y difundirla a partir de ahí, ya que la palabra original, que es liberalismo, tenía una imagen muy positiva, un correlato mental muy positivo. El liberal se asocia mentalmente a algo bueno. Alguien liberal no solo es alguien que comulga con las doctrinas políticas y económicas del liberalismo clásico. Liberal es también un sinónimo de tolerante y de generoso. Caray, ¿cuántas veces habrás oído eso de los padres de fulano son muy liberales y le dejan hacer tal o cual cosa? O este profesor es de talante liberal, lo que significa que es un buen profesor porque es de talante liberal. También se dice gastó de manera muy liberal, es decir, que derrochó en una palabra que era muy generoso. Claro, como esta palabra de liberal y liberalismo era difícil de resignificar, se quedaron con lo de neoliberal, que era un término que ya existía, no es que lo inventasen ellos. Lo existía, pero lo tomaron de la economía política. Era un término académico. Como ya he contado aquí, en alguna ocasión, neoliberalismo como tal, el neoliberalismo nació en los años 30 en debates académicos para referirse a aquellos economistas que estaban buscando algo parecido a una tercera vía entre el liberalismo tradicional y el socialismo. Vamos, lo que hoy entendemos así a grandes rasgos como socialdemocracia. El neoliberalismo original no era más que eso. Durante décadas solo se empleó el término neoliberalismo en ámbitos académicos, siempre relacionados con la economía política. Pero en los años 80, y esto fue ya coincidiendo con la crisis terminal de la Unión Soviética y del bloque del Este, se empezó a acuñar esa categoría, o adjudicar, mejor dicho, esa categoría de neoliberal a una serie de pensadores que no los hubiesen reconocido como tales en 1938, qué sé yo. El caso de Milton Friedman, por ejemplo, o de Friedrich Hayek y la escuela austriaca, por extensión, que abogaban por una vuelta al liberalismo clásico. A partir de ahí ya no fue difícil resignificar el término y convertirlo en sinónimo de capitalista, concretamente de capitalista desalmado, que es para lo que a mucha gente le dice el término neoliberal. En el mundo hispano, no en otros, en el ámbito anglosajón no tuvo tanta fuerza ni tanta implantación, aunque sí se sigue utilizando, pero en el mundo hispano hizo una fortuna inmensa, porque Fidel Castro se agarró a él. Lo hizo además justo cuando entró en crisis ya el modelo de socialismo real soviético y él trató de mantenerse en el poder a cualquier precio. Entonces tenía que decir que sí, que el comunismo no había funcionado todo lo bien que parecía, nunca lo reconoció de esa manera, pero no había, pero es que enfrente tenían el neoliberalismo. Repetía lo de neoliberalismo continuamente en sus discursos y así fue como a partir de los años 90 empezó a echar raíces. Y lo compró toda la izquierda hispanoamericana y también, por supuesto, la izquierda española, aunque no con tanto entusiasmo como la izquierda hispanoamericana. Aquí no es tan habitual oírlo de neoliberalismo. En Hispanoamérica es tremendo. En las campañas electorales es una de las palabras estrella que utiliza la izquierda local. Decir de alguien neoliberal pues es la forma de llamar a alguien capitalista sin escrúpulos y sin conciencia social alguna. La palabra incorpora un significado muy negativo, como ves. Por eso la emplean tanto. Saber que neoliberal pues es malísimo y por lo tanto si te lo llamo estoy metiéndote un montón de elementos. Eres un hombre, como digo, sin escrúpulos, sin alma, que quieres que te comes a los niños crudos, que quieres que los pobres se mueran de hambre por la calle y cosas por el estilo. Todo eso, digamos, todo ese significado va incorporado. El término neoliberal, ya digo, no es algo que se emplee, es muy larga además la palabra, no es algo que se emplee continuamente, pero siempre que pueden echar mano de él, lo hacen. Con capitalista pasa algo parecido, pero es una palabra algo más desgastada. El término capitalista proviene directamente del marxismo. El capitalista pues no es más que el propietario de los medios de producción. El capitalista es aquel que posee el capital, el dueño del capital. Y la palabra pues lo dice ya, capitalista. Frente a él se encuentra el proletario o el proletariado, que es la gente que no tiene absolutamente nada, que solo tiene su prole. Hace un siglo aquella dicotomía entre capitalista y
proletario funcionaba bien. Pero claro, tras la Segunda Guerra Mundial, la clase media, por lo menos en Occidente, empezó a crecer de una manera desproporcionada, desdibujando esa frontera entre capitalistas y proletarios. En nuestro mundo, el que es muy rico, o entre el que es muy rico y el que es muy pobre, hay una escala de grises inmensa. El español medio, por ejemplo. El español medio pues es un tipo de unos 50 años, con casa y coche en propiedad, de que disfruta de vacaciones anuales, pagadas por supuesto, y que puede permitirse algunos lujos, como salir a cenar con los amigos, puede enviar a su hijo a la universidad, etcétera. ¿Podríamos decir que el español medio es un capitalista? Pues obviamente no, un capitalista no es, pero tampoco es un proletario, en el sentido marxista del término. Si apelas a él como proletario, seguramente le disguste y no te compre la mercancía. Así que mejor emplear un término sustitutivo, como neoliberal. Respecto a las etiquetas empleadas por la derecha, la más habitual en España es progre, que lo habrás oído muchas veces. Es la abreviatura de progresista, que los progres, por cierto, llevan muy a gala, claro, pues ellos se consideran progresistas. La palabra progreso está llena de significados positivos. Quien no quiere el progreso, quien no quiere avanzar, quien no quiere mejorar, ¿no? El progreso se identifica mentalmente con el correlato mental que lleva la palabra progreso es avance, es mejora, ¿no? Pero entre la gente de derechas, en cambio, lo de progre suele ser un insulto. No sucede lo mismo con facha, que viene de fascista. La gente de izquierda lo emplea mucho, por lo menos en España. En Hispanoamérica, por ejemplo, en Chile se utiliza lo de facho, le ponen una O al final, pero es exactamente lo mismo. Últimamente eso ha cambiado algo y ha surgido pero en los pocos años, una especie de orgullo facha en las redes sociales. Team Facha se hacen llamar, el equipo facha. Esto me da la impresión que es algo minoritario, más ceñido a redes sociales, pero vamos, que era impensable hace solo 10 años que apareciese algo como un Team Facha. Al contrario, la gente de derechas trataba a cualquier costa que no le llamasen facha, porque se considera un insulto grave. Esto del Team Facha y el orgullo facha es el resultado de un uso demasiado intenso del término por parte de la izquierda. Al final lo han terminado desgastando. Para la extrema izquierda, todos los que no piensan exactamente igual que ellos, pero punto por punto, son fachas. Y eso ha convertido a buena parte de la población, en el caso de España, los que más utilizan el término facha son los de Podemos y allegados, claro, teniendo en cuenta que ellos tienen el voto que tienen, pues la mayor parte de los españoles no les votan. Luego son fachas. Facha, eso sí, es una palabra polisémica, ¿eh? En su segundo significado, el original, es un italianismo que viene de facha, que significa en italiano cara. Bueno, tener buena facha es tener buena presencia, ¿no? Tener buen aspecto y bien vestido, ¿no? Qué buena facha traes, que bien estás, ¿no? Esto era el original. Seguramente muchos también lo relacionaréis con eso. Bueno, lo de facha, el uso político de facha también viene del italiano, ¿no? El fascismo, el fascismo, que se quedó con lo de facha. Lo de acusar de comunistas a los oponentes políticos por parte de la derecha, pues sería algo parecido al equivalente a neoliberal. Lo único que ahí no han necesitado ponerle el neo por delante. En el caso de liberal tenían el problema que la palabra liberal tiene más significados y que además de manera lleva la raíz lib de libertad y quien no quiere ser libre. Entonces ahí tuvieron que ponerle el neo. En el caso del comunista no ha hecho falta poner neocomunista. El comunismo no tiene buena prensa porque fracasó estrepitosamente en el siglo XX. No trajo más que dictaduras y miseria. Algo que, aunque al principio no se sabía, la palabra comunista en los años 50, por ejemplo, no tenía todavía mala prensa, general estoy hablando, no nos fijemos en este caso en España que estábamos en pleno franquismo, digo en el resto del mundo. Pero a partir de los años 60, claro, ya no se podía ocultar que las cosas en el paraíso comunista pues no eran tan buenas como contaba la propaganda. Así que cuando la URSS entró en crisis, esto ya fue en los años 80, los comunistas occidentales, conocedores de que la palabra no terminaba de ganar tracción y no gustaba, trataron de eliminar el término comunista de su propaganda y hasta incluso de sus propios partidos. En España, por ejemplo, sigue existiendo el Partido Comunista de España, pero se ve poco. Se incorporó a mediados de los 80 en una coalición mucho más grande que se llamaba y se sigue llamando Izquierda Unida, una coalición de partidos de izquierda en la que el mayor de esos partidos era el Partido Comunista de España, el PC. En Italia, por ejemplo, que esto creo que fue en el 90 o el 91, ya en la parte final de la URSS, el Partido Comunista Italiano, que había sido muy poderoso,
se reconvirtió en el PDS, el Partido Democrático de la Sinistra. En Francia, los comunistas, años más tarde, se integraron después de ver que ya las siglas PCF no funcionaban, se integraron en un frente común que se llamaba el Front de Gauche, es decir, el Frente de Izquierda. Es decir, que fueron los propios comunistas, en este caso, los que taparon el nombre, y los que, por cierto, siguen haciéndolo. En España, por ejemplo, el núcleo de Podemos, el núcleo ideológico y político de Podemos, está formado esencialmente por comunistas, pero evitan el uso del término porque saben que tiene mala fama, no son ajenos a eso. Pues esta es la razón, en definitiva, por la que sus oponentes lo utilizan. Es una etiqueta muy efectiva, porque entre los que no son de izquierdas despierta la palabra comunista suspicacias inmediatamente. En fin, la propaganda es así, Lucrecio. No se caracteriza precisamente por hilar fino y tampoco se puede permitir hilar fino porque de lo que se trata es de, en pocas palabras, generar impresiones y generar reacciones inmediatas. Cuando utilizas términos como neoliberal o facha o comunista, por lo menos en los tuyos, generas impresiones, en este caso negativas, muy rápidas, casi emocionales. Vamos ahora con Pablo, que es de Murcia y que nos habla de un partido portugués del que en alguna ocasión he hablado aquí en la Contracrónica hace ya tiempo, a raíz de las últimas elecciones que se celebraron el año pasado. El partido se llama Iniciativa Liberal y es un partido liberal en sentido estricto. Además, no es que lleve el nombre y luego sean otra cosa, como a veces sucede, ¿no? En este caso sí que son, si uno va a su programa y a sus manifiestos y los discursos de sus líderes, ve que es un partido genuinamente liberal que está teniendo un sorprendente éxito electoral allí en nuestro país vecino. Y me gustaría hacer contigo una crítica, que es la siguiente. ¿Tú por qué crees que el movimiento liberal no termina de despegar aquí en España? Te lo digo por lo siguiente. Nuestros vecinos, los portugueses, los cuales conozco bastante porque yo he vivido durante una etapa de mi vida allí, son, digamos, personas bastante colectivistas, ¿no? Ellos están bastante a favor del Estado, del socialismo, de la izquierda en general, y creen que el Estado tiene que tener un peso bastante importante en nuestras vidas, al igual que en España. En eso somos bastante parecidos, en eso y en bastantes cosas más. Pero el caso es que allí en Portugal hay un partido que se llama Iniciativa Liberal, que es un partido bastante nuevo, lleva a lo mejor 3 o 4 años de existencia solo. Y en ese periodo de tiempo ha conseguido un diputado en la Cámara portuguesa y casi consiguen un segundo diputado por la ciudad de Oporto. La cosa es que ellos, con muy pocos medios y teniendo un discurso puramente liberal, además es liberalismo sin complejos, diría yo, han conseguido esos resultados. Ya han conseguido un altavoz en el Parlamento y por lo tanto en los medios de comunicación, y yo creo que se están haciendo las cosas bastante bien. ¿Cómo puede ser que la vecina portuguesa haya conseguido algo así y nosotros aquí en España aún no se haya conseguido algo parecido siquiera a eso? No sé, te lo lanzo ahí por si tú y los demás oyentes quieren reflexionar, pues que reflexionemos todos juntos para saber un poco qué es lo que se está haciendo más en España para que esto no termine de pagar. Venga, un saludo. Lo de la Iniciativa Liberal, así es como se llama este partido en Portugal, es una de esas cosas que uno no se termina de explicar, más tratándose de Portugal y más viendo cómo crece. No ha hecho más que crecer, de hecho, en los últimos años. Es un partido joven, jovencísimo, nació hace cosa de 7 u 8 años y nació como una simple asociación, pues como tantas asociaciones liberales y fundaciones y think tanks y cosas del estilo hay por todo el mundo, ¿no? Pero luego se convirtió en partido, creo que no sé si fue en 2017 o en 2018 lo convirtieron en partido. Se presentó a las elecciones, las legislativas de 2019 en Portugal, y de manera muy sorprendente consiguió un escaño por Lisboa para la Asamblea de la República. Se pensó entonces que eso sería flor de un día. Bueno, pues estas casualidades que a veces suceden en las elecciones, ¿no? Que habían conseguido ese diputado de carambola, un poco por casualidad, y que después desaparecería. En Portugal, la Asamblea de la República tiene 230 escaños, por lo que no es muy caro en votos conseguir un escaño. En 2019 lo he ido a mirar exactamente cuántos votos
votos tuvieron, lo consiguieron con solo 67.000 votos. Eso fue el 1,2% del electorado. Pero a pesar de que muchos, yo entre ellos, pensé que era una anomalía, que estas cosas que pasan de vez en cuando, pero que no van a tener continuidad, es muy difícil convencer a mucha gente con un programa liberal, que sea genuinamente liberal. Es realmente complicado, esa es la razón por la cual hay pocos partidos liberales y desde luego ninguno en el gobierno, ¿no? Pero no, en las elecciones siguientes, ya las de 2022, fueron a más. Se pusieron cerca del 5%, con casi 300.000 votos, y quedaron en cuarta posición, por encima del Bloco de Esquerda, que es el equivalente, o sería el equivalente a Podemos en España. En estas elecciones quedó tercero otro partido, también nuevo, llamado Chega, que en portugués significa llega, que es un partido de derecha identitaria, es el famoso Vox portugués. El ascenso de estos dos partidos, de Chega y de la Iniciativa Liberal, se ha correspondido, si echamos un vistazo al mapa político portugués, con la crisis del Partido Socialdemócrata, que es el partido tradicional del centro-derecha portugués. Ni en 2019 ni en 2022 el Partido Socialdemócrata, el PSD, consiguió llegar a los 80 escaños, cuando en 2011 Passos Coelho superó los 100, holgadamente además. Así que todo indica que parte del voto del PSD se ha ido a estos dos partidos. Una parte se ha ido a Chega y la otra parte se ha ido a Iniciativa Liberal. Bueno, algo similar a lo que pasó en España en 2019 con Ciudadanos y con Vox. La parte más liberal de lo que había sido el PP triunfante se fue hacia Ciudadanos y la parte más conservadora se fue hacia Vox. En el caso de Portugal, pues una parte se les fue a Iniciativa Liberal y la otra a Chega. Bien, eso es lo que ha permitido en España. Parece ser que Vox se ha consolidado, pero Ciudadanos ya está prácticamente extinto. En Portugal, en 2022, Iniciativa Liberal no solo no iba menos, sino que estaba yendo más. Esto no significa que vayan a seguir creciendo, ¿eh? Podrían o desaparecer o pasar de, creo que tiene 4 escaños, pues de esos 4 escaños quedarse en uno, o quedarse en dos o directamente desaparecer, o incluso ir a más. La verdad es que lo desconozco. Pero vamos, que estén divididos ha permitido a Antonio Costa, del Partido Socialista, seguir en el poder con los mejores resultados del Partido Socialista portugués de toda su historia. Hace 2 años Costa obtuvo el 41 o el 42% de los votos y una comodísima mayoría absoluta. Eso se debió a que tenía la derecha dividida en 3 partidos y a que el bloque de izquierda se desplomó. Bueno, con ese mismo escenario, el escenario portugués, era con el que soñaba Pedro Sánchez en España. Que la derecha siguiese partida en 3, que era lo que posibilitó en definitiva que pudiese ganar las 2 elecciones de 2019 y que Podemos fuese a menos, que fuese poco a poco devorando a Podemos y sacándole votos o trayéndose de vuelta. No lo olvidemos, el PSOE no es de hoy, no es el PSOE de hace 15 años. Una buena parte de antiguos votantes del PSOE se pasaron a Podemos en su momento cuando apareció, pues traer de vuelta a muchos votantes. Mira, ahí está que lo vemos en las encuestas y en las sucesivas elecciones autonómicas que se han ido celebrando en los últimos 4 años y a la vista está que no lo ha conseguido. Pero vamos, que los liberales portugueses han conseguido algo que hace solo unos años parecía increíble, pero tal cual, más en un país como el suyo, un país como Portugal, porque si me dices, no, eso es Holanda o es Dinamarca, bueno, pues bien, hay una tradición, digamos, pero no la había en Portugal. En Portugal es un país que mantiene todavía, y todavía la cosa le queda, la mística revolucionaria de los claveles, ¿no? De la revolución de los claveles de 1974. Allí, como bien has dicho, Pablo, las ideas de izquierdas son muy populares, es un país en ese aspecto que mantiene toda esa mística de que la República Portuguesa actual es una república que nace de una revolución muy izquierdista, que fue la del año 74, en la que Portugal estuvo a punto, por cierto, de convertirse en un estado socialista. Afortunadamente no fue así, porque de lo contrario se hubiesen sumido en la más absoluta de las miserias y seguramente en otra dictadura. Pero bueno, que esas ideas generales se mantuvieron, de ahí que llame la atención que aparezcan unos liberales portugueses y se hagan con casi el 5% de los votos. Bien, vamos ahora con Antonio, que pregunta por la denominada Ley Mordaza. Hola Fernando, te mando este audio para que me resuelvas una duda sobre la Ley Orgánica de Protección Ciudadana, también conocido como Ley Mordaza. Hay un gran sector de la izquierda política que la toma como casi una ley totalitaria propia de un régimen filofascista, mientras que la derecha casi no ha escuchado ninguna justificación. Con lo que me interesa saber, pues, de qué está compuesta, qué
delitos trata, la esencia en sí misma de la ley, ya que he estado investigando en Google y no he encontrado casi nada. Eso de Mordaza, de ley Mordaza, no es que se llame así la ley, eso es un sobrenombre que le dieron los partidos de izquierda y los activistas de izquierda en el año 2015, cuando fue aprobada y entró en vigor. Fue aprobada con mayoría absoluta, que es lo que tenía el Partido Popular en aquel momento. A partir de ahí se convirtió en uno de los, la ley Mordaza se convirtió en uno de los reclamos estrella de la izquierda española. Tanto el PSOE como Podemos, a lo largo de esos años, 2015, ya estaba Podemos, Podemos estaba en plenitud, en su apogeo. 2016, 2017, incluso 2018, no se cansaban de repetir que en cuanto ellos llegasen al poder, la derogarían en el acto, que iba a ser poco menos que la primera ley que iban a derogar, pero nada. Lleva el PSOE en el poder 5 años y no han cambiado una coma de esta ley. La ley, como digo, entró en vigor en 2015. Luego, vamos a hacer cálculos. Tiene 8 años de antigüedad y de esos 8 años, 5 los ha pasado en vigor con un gobierno del PSOE y 3 y medio con un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, que eran sus enemigos declarados. Bueno, fue este último gobierno el que, por cierto, la aplicó con muchísima alegría durante el confinamiento por el COVID. El nombre de la ley no es Mordaza, obviamente, se llama Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Y no era más, en origen, que una puesta al día y actualización de la Ley de Seguridad Ciudadana de los años 90, de 1992, que en aquel momento ya trajo algo de cola. Estamos hablando de hace 30 años. Lo que trata es, entre otras cosas, porque es una ley muy ambiciosa y bastante larga, por cierto, de regular el derecho de manifestación en la calle, poniéndole algunos límites. Con esta ley, por ejemplo, no se pueden convocar manifestaciones espontáneas en edificios que ofrezcan servicios básicos a la comunidad. Lo dice así, de manera literal. Es decir, que no puedes convocar una manifestación, pues no lo sé, la puerta de entrada de un hospital o de una estación de tren, porque eso impediría el acceso al público, evidentemente. Entonces, para que la gente no pueda, qué sé yo, cerrar una manifestación, no pueda cerrar el acceso a una estación de tren o a un hospital o a cualquier edificio de carácter público. Con esta ley no se puede hacer. Tampoco se pueden organizar espectáculos en la vía pública sin autorización. Un espectáculo sería, qué sé yo, una rave, ¿no? Una cosa de estas, que llegan unos cuantos discotequeros a una plaza, se ponen ahí unos bafles y un equipo de música y se organizan una fiesta. Eso tampoco es la vía pública, sino antes. Y esa fiesta, evidentemente, pues no ha tenido la autorización preceptiva. Ha habido que informar, la administración ha colocado ahí un par de ambulancias por si hay algún exceso, unos cuantos policías para vigilar. Sin autorización no se puede hacer. Algo que, todo esto parece razonable, ya que la calle es de todos, tanto de los que se manifiestan, por lo que sean, como de los que no lo hacen. No hay cosa que más moleste, pues eso, que es una manifestación completamente descontrolada que ha cerrado una calle, que ha cortado una calle. Genera una impotencia tremenda. En Barcelona lo saben bien, recordad los cortes aquellos en la Avenida Meridiana durante años, ¿no? Los independentistas que todos los días cortaban la Meridiana porque les salía de ahí abajo y no había manera de impedirlo. Que al final eran 4 mal contados, pero daba igual, ponían en jaque pues a toda esa zona de Barcelona. Además, la Avenida Meridiana es una de las avenidas principales. Bien, esa manifestación, ese corte de calle que hacían los de la Avenida Meridiana era ilegal, pero ya sabéis que para ciertas cosas y sobre todo si hay independentistas de por medio, en Cataluña cuesta un poquillo aplicar la ley, ¿no? Ahora creo que ya no lo han vuelto a hacer. No sé supongo que será porque es que les faltan manifestantes. Pero bueno, no se puede, por ejemplo, con esta ley tampoco ir por la calle con animales sueltos, lo cual yo lo celebro, porque hay gente que lleva unos perros inmensos sueltos por el parque y cuando te ven muerto de miedo, que se te ve en la cara, te vienen con eso de que no muerde y te pone una sonrisilla, no te morderá a ti, condenado. Su sola presencia jadeando de aquí para allá, pues ya da pavor. Eso también está muy bien, en la Ley de Seguridad Ciudadana. Los perros con su correa. Pero esa no es la parte polémica de la ley, creo que la entiende todo el mundo. El PSOE y Podemos se quejaban de ella por 3 razones. La primera porque la ley considera conducta grave tomar fotos de la policía sin su autorización.
La segunda, porque considera conducta leve la falta de respeto a las fuerzas de orden público, al menos mientras estén en el ejercicio de sus funciones. La tercera, porque en el caso de que te acusen de, por ejemplo, faltar el respeto a un policía, vale ante un juez más la versión del policía que la del acusado. Y ahí es donde vienen las quejas, que en parte son razonables, ¿eh? Tomar fotografías en una manifestación es algo necesario, ya porque quieres documentar esa manifestación, ya porque quieres informar sobre la celebración de la misma. En esas fotografías es posible que aparezcan policías, porque en las manifestaciones siempre hay policías para mantener el orden público. Podríamos pensar en este punto que los policías tienen derecho a su propia imagen. Claro, solo faltaba, eso es cierto. Pero son ciudadanos particulares, no lo olvidemos. Pero la ley que lo regula tiene algunas excepciones. La ley que regula la propia imagen, que es una ley muy antigua, de los años 80. La primera es que se pueden tomar fotografías de un cargo público o de un personaje con proyección profesional, con proyección pública, siempre que sea en un acto público en lugares públicos. Es decir, que puedes tomar fotografías a un político, a un actor o a un deportista. Si ves a, no sé, a Cristiano Ronaldo por la Gran Vía, puedes tomar una fotografía. Es Cristiano Ronaldo, caray. No digamos ya un político que está dando un mitin, eso por supuesto. O si le ves por la calle, 3/4 partes de lo mismo. Puedes tomar una fotografía porque es un personaje con proyección pública y digamos que eso lo lleva en el sueldo. Lo que no puedes hacer es meterte en su casa o en un restaurante, que es una propiedad privada, y hacerle una fotografía, pero en la calle puedes. La segunda es la documentación gráfica de un acontecimiento público, cuando la persona fotografiada aparezca como accesoria. Yo he hecho muchísimos reportajes de manifestaciones a lo largo de mi carrera y no puedes evitarlo, pues estás tomando una foto general de la manifestación, pues va a entrar gente, ciudadanos particulares, pues que han ido a la manifestación, se exponen al ir a eso, que va a haber fotógrafos de prensa, entre otras cosas. Y lo mismo, estás tomando una foto del frontal de una manifestación con la pancarta, disparas la fotografía, la haces y la mandas al periódico o la publicas en tus redes sociales. Lo quieres hacer porque quieres documentar o informar sobre este mismo tema. En ese caso, si no te has centrado en una sola persona, es decir, si la aparición de personas es accesoria, es porque están ahí, simplemente porque protagonizan ese acto, pues eso está permitido. Bueno, claramente es el caso de las manifestaciones, y en las manifestaciones, ya digo, hay policías. Bueno, esa es la razón, en definitiva, por la que la policía en ciertas circunstancias, me vienen a la cabeza los GAR de la Guardia Civil en el País Vasco durante la época de la ETA, que iban a menudo con el rostro cubierto con pasamontañas para así impedir su identificación. Eso estaba plenamente justificado, porque luego iban a por ellos individualmente. Les identificaban por la cara, iban a por ellos y en aquella época los guardias civiles en el País Vasco los mataban, así que, y les iban persiguiendo. Así que estaba más que justificado que fuesen tapados. Iban a hacer una detención o una etarra, qué sé yo, pues se les veía que se bajaban del Jeep, del Nissan Patrol que tenía, siempre aparecían las imágenes de televisión con su pasamontañas puesto. Bien, ya digo, plenamente justificado. En el caso de las manifestaciones, estaría justificado la prohibición de tomar fotos de la policía a título individual. Es decir, que vayas a un policía y le pongas la cámara delante y le hagas un primer plano de su cara, ¿no? Porque son ciudadanos particulares, que tienen nombre y apellidos, y que no tienen por qué, están ahí haciendo su trabajo. No son cargos públicos, ni personas con notoriedad profesional, como un futbolista. Pero no lo estaría en el caso de que tengan, por ejemplo, que realizar una carga. Ahí está sucediendo algo de trascendencia política, y en el caso de un periodista además, debe documentarlo. Pero la ley se ha quedado como está porque al gobierno le conviene, y porque no toda la ley está mal, eso es lo cierto. En líneas generales, y salvo algunas excepciones, es una regulación de orden público que yo diría que es equiparable a la de cualquier otro país de Europa. Bien, vamos ahora con David, que es de México, y que nos habla del impacto de la World Wide Web, que acaba de cumplir 30 años. Hola Fernando, de nuevo felicitándote por tu excelente programa y por la variedad que últimamente he visto en él. La verdad es que me gusta mucho. El día de hoy me gustaría hablar sobre www. Hace exactamente 30 años, el 30 de abril de 1993, se publicó y se hizo accesible para todos World Wide Web, que es una aplicación en conjunto con ciertos protocolos que han hecho posible la popularización del Internet tal y como lo conocemos.
Bueno, como todos sabemos, el desarrollo del Internet ha sido un hecho sin precedentes en todo el mundo y, y bueno, ha cambiado nuestras vidas como sociedad de una manera pues muy radical. Como decía Antonio Escotado, eh, pues cualquier persona que utilice su móvil a través de Internet para algo más que ver likes en sus avatares y redes sociales, pues tenía una alta probabilidad de ser mucho más sabio que Sócrates, simplemente por el alcance de que tenemos millones de veces la información que tenía, por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Um, bueno, aunado a esto, yo creo que se pueden hablar eh, muchos temas alrededor del desarrollo de este protocolo y esta aplicación de Internet, el World Wide Web, por medio de, bueno, a través del CERN, y como autor principal a Tim Berners-Lee. Pues yo creo que es una fecha muy importante para plantearnos muchas cosas alrededor de ello. Una de ellas a mí me parece muy importante y es el asunto de una parte de la población, no ya que no tenga acceso a Internet, que pues al menos en mi contexto, en México, la mayoría tenemos un acceso a Internet pues general. Sin embargo, me he dado cuenta que en muchas ocasiones bueno, catalogados como adultos mayores tienen bastantes problemas para interactuar con el Internet. Yo mismo me he planteado el problema y pues tal vez he visto la forma de planificar algunas sesiones o a realizar algunos grupos con ellos. Considero que es muy importante para que puedan llevar una vida digna y también pues incluida con la sociedad, porque en ocasiones veo que la falta de uso de herramientas de Internet puede ser muy limitante para sus vidas. Eh, yo creo que como sociedad moderna es nuestra obligación moral incluir a todos pues en esta parte tan fundamental de nuestras vidas. Me gustaría mucho saber tu opinión. Pues nada, un saludo y muchas gracias por tan buenos programas. Hasta luego. Bueno, David, yo me gano la vida a través de Internet, así que como te puedes figurar, mi opinión sobre la red es muy buena. Sin Internet no existiría este programa y tampoco la contrahistoria. Bueno, no existiría nada de lo que yo produzco cada día, que es bastante, como bien sabes. Pero aunque no fuese así, aunque yo viviese otra cosa, mi opinión sobre Internet seguiría siendo buena. Creo que ha sido uno de los grandes avances de la humanidad, un avance que hemos tenido la oportunidad de ver nacer. Y eso no es fácil, ¿eh? Eso es un privilegio. Algo parecido debieron pensar los que asistieron, por ejemplo, a la aparición y expansión del ferrocarril, o del telégrafo, o del teléfono, o de la radiodifusión. Y Internet en buena medida ha dado forma a nuestro mundo. Entendiendo nuestro mundo como el mundo de los últimos 25 o 30 años. Casi nada ha quedado al margen de esta revolución. Y bueno, hay sectores enteros de la producción que han quedado completamente transformados. Bueno, yo trabajo en uno de ellos, el de la información, el del periodismo, ¿no? Si un periodista que murió en los años 70 volviese a la vida, resucitase y viese cómo se ha transformado este negocio, se sorprendería, no se lo terminaría de creer, porque es que se parecen muy poco al que conoció. Lo mismo se puede decir de la banca, de los viajes, de la distribución. Caray, hoy vemos las imágenes de un banco en 1980 y nos parecen de otro mundo, porque es que realmente son de otro mundo. En aquella época todo se tenía que hacer en la sucursal, de forma presencial. Hoy, salvo que necesites hacer una gestión muy concreta, el resto lo puedes hacer por Internet, más concretamente a través de una aplicación móvil. Pasa lo mismo con los viajes. Lo recuerdo aún en los años 90, como había que ir personalmente a la agencia de viajes a comprar un billete de avión o de tren. El de tren también lo podías comprar en la oficina de Renfe en las estaciones, pero vamos, y te daban un billete de papel. Hoy todo eso lo hacemos con el móvil, que está conectado a la red. Accedemos directamente a la base de datos con la oferta de plazas de la aerolínea o del operador ferroviario. Las compramos y las pagamos a distancia, vía PayPal, vía tarjeta de crédito. No hay billete en papel. Con un simple código QR abordamos el avión o el tren o el barco.
Antes había unos billetes en forma de talonario, quizá te acuerdes de ellos, con papel copiativo, con varias copias que se iban quedando por el camino, que es el mostrador de facturación, otros se la quedaban en la puerta del avión. Esto desapareció hace ya mucho tiempo. Vamos, yo creo que el impacto ha sido benéfico en prácticamente todos los ámbitos. Bueno, aunque como es lógico, pues también ha traído cosas malas, obviamente, pues que el ferrocarril también las trajo y no por ello hemos dejado de viajar y de transportar mercancías en tren. Los beneficios que ha traído, en definitiva, Internet son muchos más, muchísimos más que sus perjuicios. Eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor puede valer a título personal. Digo, ay, yo recuerdo mi juventud, qué joven y qué lozano estaba, ¿no? Y sí, claro, a título personal está claro, a título individual, pero no para la humanidad en su conjunto. Ahí sí que podemos decir que cualquier tiempo pasado fue peor. Bien, pues con esto, queridos amigos, damos por concluida la contrarréplica de hoy. Espero que os haya gustado y os emplazo a que regreséis por aquí mañana.